Muy bien, hermanos, abran su Biblia, por favor, en el libro de según San Mateo, el libro del Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, para leer los versos del 18 al 27. Antes de leer, déjenme orar. Padre Santo, te pedimos que bendigas tu palabra, que tu palabra sea predicada con poder y con sabiduría y basada siempre en tu verdad. Bendice a tus siervos que escuchan tu palabra aquí en Estocolmo y en todo el mundo, y bendice tu palabra de este mensaje que lo oirá gente en Alemania, en Suecia y en España y en otros lugares, en México, y que no regrese vacía. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Hoy quiero leer Mateo 8 del 18 al 27. Dice la Biblia, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Vamos a ver, al otro lado del mar. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Pareciera como Pedro, ¿verdad? Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Amén. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Jesús les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Qué bonita parte de la palabra de Dios. Hoy quiero hablar de un tema que se llama Jesús, pero quiero hablar acerca de sigue a Jesús. Aquí en estos versículos el Señor Jesucristo varias veces le dice a sus discípulos: sígueme. Jesús quiere que le sigamos. A manera de introducción vamos a ver ahora, esto está basado en Mateo 8 del 18 al 27, y vamos a ver ahora a manera de introducción que quiero decir lo siguiente. Jesús acaba de bajar de enseñar en el Sermón del Monte. En el capítulo 8 versículo 1 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. El Señor tiene poco tiempo de haber bajado, descendido. Y claro, cuando Él baja después de enseñar en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, 6 y 5, en el 8, 1 dice que Él bajó del monte y después hizo 3 milagros. ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Él sanó a un leproso, sanó a un hombre endemoniado y también sanó a la suegra de Pedro. Pero vemos, hermanos, que Jesús entonces ha sanado a varias personas de una manera grande, del versículo 2 al 27 del capítulo 8. Y ahora quiere cumplir así lo que decía la Biblia en Isaías 53, 4, cuando la Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades. ¿Se acuerdan? Jesús llevó nuestras enfermedades y Él murió en la cruz por ti y por mí. Pero también aquí dice la Biblia en Mateo 8, 17, que Él, Jesús mismo, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cuando Jesús sanó a estas 3 personas, se estaba cumpliendo lo que dice en Isaías, que Él iba a llevar nuestras enfermedades y llevar nuestras dolencias, porque nos ama,
porque Él quiere que le sigamos. Después Jesús, dice la Biblia en el versículo 18, ve conmigo, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Es decir, el Señor Jesucristo quiere ir al otro lado del mar. Quiere ir del otro, y te lo vamos a explicar, porque la mayoría de lo que el Señor Jesucristo ministró en la tierra fue en la porción llamada Galilea, que es hasta el norte, y sobre todo al lado de lo que le conocemos como el mar de Galilea, o algunos lo conocen también en la Biblia como el mar de Tiberias, ¿verdad? Porque había una región, una ciudad que se llamaba así, Tiberias. Pero vamos a ver ahora lo siguiente, o sea, quiero decirles que este mensaje que vamos a exponer y a explicar tiene un especial mensaje a nosotros en estos tiempos, y que sí, escucha esto, y que sí se puede seguir a Jesús. Hoy en día hay predicadores que dicen, no es fácil, no vas a poder, pero déjame decirte que Jesús dijo, sígueme. Y si Jesús dice sígueme, es porque tú puedes seguir a Jesús. No creas lo que la gente te dice, cree lo que dice su palabra. Tú y yo podemos seguir a Jesús. No va a ser fácil, ¿verdad? Porque nunca ha sido fácil. No fue fácil para Jesús. No va a ser fácil seguir a Jesús cuando tenemos muchas circunstancias y complicaciones, como complicaciones emocionales o circunstancias emocionales, físicas, económicas, etcétera. Estamos en el mundo y la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción. En este mundo sube la gasolina, ¿verdad? Sube la leche, hay problemas. Y por eso es lo que nos complica seguir a Cristo. Pero que son adversas, estas adversidades a nuestro diario vivir. Pero a pesar de esto se puede seguir a Cristo. Esa es la buena noticia. Por eso Jesús dijo, sígueme. Muy bien. Pero ve lo que dice ahora en el versículo 23. Y entrando él en la barca, ¿quién es él? Jesús. Manda a pedir que quiere pasar del otro lado del mar. Y dice en el versículo 23, y entrando él en la barca, sus discípulos ¿de qué? Le siguieron. Ahí así dice la Biblia, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Qué bonito, ¿verdad? El Señor Jesucristo hace la invitación a sus discípulos, a un grupo de personas que quería seguirle, quería amarle y quería entregar su vida, ¿no es cierto? A ese tipo de personas que son ya hijos de Dios, que son sus discípulos, Jesús les dice este mensaje. Jesús vio entonces aquí, porque dice en el versículo 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Jesús, entonces hermanos, vio la mejor manera, de acuerdo a las circunstancias, para enseñar la palabra de Dios a sus discípulos. Pero también, hermanos, quiero decirle esto, que a veces nosotros sacrificamos la oportunidad de enseñar por las multitudes. Nos preocupamos por el qué dirán, pero Jesús nunca hizo esto. Jesús siempre predicó la verdad y no le importaba, no importando quién estaba ahí. Hermano, a veces nosotros decimos, yo no voy a predicar esto porque la gente se va a ofender. Yo no voy a hablar esto porque es muy verdadero y la gente le va a doler. Tú predica la palabra de Dios. Amén. Y que Dios bendiga su palabra. Quiero mostrarte un mapa, vamos a verlo ahora. O sea, si ves aquí, esto es el mar de Galilea. En el mar de Galilea, queremos pensar que Jesús estaba más o menos por la región de Tiberias o la región del norte. Porque la Biblia dice en el versículo 18 que le dijo, mandó pasar al otro lado. O sea, él quería venir al otro lado. Y en el versículo 28 dice, cuando llegó a la otra orilla, ¿verdad? A la otra orilla, se puede decir, a la otra orilla del mar. Y dice la Biblia que fue a un lugar llamado Gadara. Y Gadara quedaba aquí, hermanos, donde fue a ver a unas personas que estaban endemoniadas, ¿se acuerdan? Quiero decirte entonces que el Señor Jesucristo estaba por esta parte, vamos a empezar así, por la parte oeste, norte, y él de ahí vino hacia abajo, hacia la otra orilla del mar de Galilea para predicar y para estar con sus discípulos.
Pero en lo que pasaba eso, en lo que iban por la barca, ¿verdad? Y venía la barca y se subían a la barca y sus discípulos subían a esa barca. Jesús no perdió el tiempo para dar una gran enseñanza. Y dice la Biblia en el versículo 18 que mandó a sus discípulos para que fueran al otro lado de este mar de Galilea. Él tenía esa autoridad, él enseñaba así y él dijo, vayan a traerme una barca porque yo quiero pasar del otro lado del mar. Ahora bien, dice la Biblia en el versículo, ve conmigo al versículo 19. Y vino un escriba y le dijo, este escriba, lo más seguro que era un discípulo de Cristo por el contexto que vemos, ¿vale? Los discípulos de Cristo no solamente fueron 12, esos son los 12 apóstoles que también fueron sus discípulos. Pero aparte de esos 12, Jesús tuvo más discípulos, ¿vale? Entonces Jesús está hablando aquí de un hombre llamado, un hombre que no lo da el nombre, pero dice que era un escriba y le dijo, maestro, ¿vale? Porque lo reconocía a Jesús como el maestro. Le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Porque Jesús ya había hecho la invitación, ¿verdad? Vayan por la barca, porque yo voy a ir de aquel lado a continuar predicando el Evangelio. Y un escriba le dice, Señor, yo te voy a seguir a donde tú quieras. Y Jesús sabía lo que había en la mente de sus discípulos, amén. Jesús sabía lo que había en su corazón y Jesús adelante le dice, Jesús le dijo en el versículo 20, las zorras tienen guaridas. ¿Sabes qué son las guaridas? Donde ellos viven, donde las zorras cohabitan, donde las zorras están, ¿verdad? Tienen guaridas, o sea, cuevas, lugares donde ellas viven. Y las aves dice, del cielo, nidos. Ahí en nuestra casa tenemos algunos árboles y ahí podemos ver que a veces los pájaros hacen sus nidos. Pero también dice la Biblia, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Déjame decirte lo siguiente, un escriba vino a Jesús, un hombre bien educado vino a Jesús, porque un escriba era un hombre que conocía y era un hombre educado de aquella época, pero este escriba no solamente era escriba, sino también era discípulo de Jesús y quería seguir a Jesús. Pero cuando él le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, Jesús quería probarlo, ¿no? Y Jesús quería saber y decirle, ok, está bien. Pero Jesús le dijo a este hombre que una gran verdad. Y la gran verdad que le dijo es, aún los animales tienen un hogar, tienen una casa, tienen una guarida, dice, pero el Hijo del Hombre no tuvo un hogar. Jesús no tuvo un lugar como tú y yo, como usted tiene una casa o yo tengo una casa, Jesús no la tuvo. Jesús no tuvo hogar que fuera suyo, nunca tuvo un hogar propio. Él siempre andaba de un lugar a otro predicando el Evangelio. ¿Vale? Y lo dice aquí, por eso dice la Biblia, y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, porque eso significa que él no tenía un hogar propio. Aquellos que le siguen, lo que Jesús quería decirle a este escriba es que aquellos que siguen a Jesús deben de saber que si tienen una casa estable, que si tienen una familia, deberían de dejarla para seguir a Jesús. Estos discípulos que querían subirse en esa barca y ir con Jesús, tendrían que dejar, ¿qué, hermanos? A su familia, ¿no es cierto? Tendrían que dejar todo eso atrás. Y Jesús por eso les dice el siguiente es, sígueme. Jesús le dijo a otro también, sígueme, ¿verdad? Y Jesús hoy en día también nos dice a nosotros, sígueme, sígueme, dijo Jesús. Vean lo que dice en el versículo 21. Otro de sus discípulos, esto refiere que el escriba también era su discípulo, amén. Dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús, ¿qué le dijo? Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Permíteme explicarte estos versículos. Cuando el otro discípulo, no el escriba, pero otro discípulo le dijo a Jesús, Señor, permíteme, aquí la palabra permíteme
le está diciendo: Señor, déjame hacer un juicio justo, un juicio correcto, y déjame ir a mi padre y después te sigo. Era algo permitible, era algo aceptable, era algo justo lo que le estaba pidiendo este discípulo. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia enseña que lo más seguro es que su padre estaba muerto. Físicamente el padre de este discípulo estaba muerto. Su padre había muerto. Y Jesús le dice: sígueme. Cuando le dice: espérame, Señor, déjame, voy, ¿verdad? Y entierro a mi muerto, a mi padre que ha muerto. Y Jesús le dice: tú sígueme y vamos a pasar al otro lado del mar. La palabra también aquí, cuando Jesús en el versículo 22 dice: sígueme, la palabra sígueme significa: sé tú mi gente, sé tú mi estudiante, sé tú mi seguidor. Era un término antiguo, la palabra sígueme, que se usaba para el ejército. Cuando llamaban o alistaban o enlistaban a alguien en el ejército, esta es la palabra que usaban, ¿verdad? Venía de esa raíz: sígueme, como diciendo, enlístate en el ejército. Tú sé mi discípulo, tú sé mi soldado de Jesucristo, tú ven a mí. Es lo que Jesucristo estaba diciendo: tú sé mi aprendiz, tú sé mi estudiante. Y después dijo: y deja que los muertos entierren a sus muertos. Déjame también explicar esto. Aquí la palabra muertos o muerte, ¿verdad? Que es donde viene esta palabra, significa que ya no tiene influencia, en el hombre. Una persona muerta ya no tiene influencia en el hombre. Y es lo que el Señor estaba diciendo. A los muertos que entierran a los muertos, Jesús estaba refiriendo a aquellos, que dice Jesús, que no me siguen a mí. Aquellos que no están dispuestos a morir por mí, aquellos que están muertos para Dios, dice Jesús, para ellos, se deja que ellos entierren a sus muertos. Es decir, los incrédulos, los que rechazan a Cristo, los que no valoran a Cristo, se deja que ellos entierren a sus muertos, pero dice: pero tú, ven y sígueme, tú que eres mi discípulo, tú que me quieres seguir, tú que quieres aprender, tú ven y deja que los muertos, espiritualmente hablando también, que no quieren nada conmigo, entierren a sus muertos físicos. Aleluya. Ahora bien, Jesús los estaba entrenando para que sus discípulos fueran o sean testigos de todas las cosas que Jesús hizo y dijo. Una de las características de los discípulos era que ellos habían vivido con Jesús y habían oído y habían visto todo lo que Él hizo. ¿Estamos? Y por eso quiero también decir lo siguiente: este mandato o esta invitación de ser discípulo de Cristo y de dejar a la familia y dejar que los muertos entierren a sus muertos, fue para aquel momento y fue para aquellos discípulos que querían seguir a Jesús. Vamos a continuar. Era necesario que este hombre fuera su estudiante y aprendiera de Jesús cada cosa que Jesús hizo y dijo, porque él más adelante él iba a ser un testigo fiel de lo que Jesús dejó. Por eso, hermanos, Jesús le dijo: deja pues que los muertos entierren a sus muertos. Jesús no preguntó o no pregunta hoy en día, o no manda esto a nosotros hoy en día, pero escucha, no malinterpretes. Pero para ser discípulo de Cristo debemos de seguir estos principios de este libro escrito y aplicarlos a nuestra vida. Entonces, ¿qué significa esto? Significa para nosotros que no debemos de hacer las cosas de Dios o ser negligente a las cosas espirituales por la familia. No debemos de dejar de seguir a Cristo por la familia. Que la familia no sea, es un punto crucial aquí, hermanos, pero que la familia no sea un estorbo para que tú sigas a Cristo, es lo que está diciendo. En eso lo podemos aplicar. Es decir, no uses a la familia como excusa para no seguir a Cristo. No poner, o más bien poner a la familia como pretexto para no seguir a Cristo, esto no está bien. Por eso dice el Señor que las zorras tienen guarida y que las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tuvo.
La aplicación a nosotros hoy en día es: no permitas, no dejes que la familia te impida servir a Cristo. Amén. No que nosotros ahora, cuando vemos a por ejemplo, imaginemos que mi padre muere, claro que yo tengo que estar, si puedo, ¿verdad? Estoy cerca, tengo que estar con él y tengo que enterrarlo. Porque este mandato, que cuando dijo aquí, se refería a ese discípulo en ese momento, pero la enseñanza para nosotros hoy en día, la aplicación para nosotros es: no permitas que la familia te estorbe para seguir a Cristo. Porque la familia puede ser un argumento que tú y yo utilicemos con Dios y le digamos: Señor, es que mi familia estaba mal, es que mi pariente estaba enfermo. No, para seguir a Cristo tenemos que a veces hacer sacrificios y tenemos que dejar aún a la familia. También este mandato de Jesús de deja que los muertos entierren a sus muertos muestra la urgencia de estar en la presencia de Dios siempre, a los pies de Jesús siempre, aprendiendo y viendo lo que Él hizo, y de seguir a Cristo siempre, ¿verdad? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven, dijo, sígueme. Hermanos, era muy importante que siguieran a Jesús estos discípulos, para que así como ya lo dije, aprendieran lo que Jesús hizo, y así fueron esos testigos fieles, como dice Hechos 1:8, pero me seréis testigos cuando, ¿verdad?, os haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Me seréis testigos. Hechos 1:8. Jesús, con estas palabras, hermanos, que acabamos de leer en el versículo 22, Mateo 8:22, Jesús no ofendería a sus verdaderos discípulos, aun siendo dura la palabra. Los discípulos de este momento no se ofendieron, ¿verdad? Y no dijeron: no, Señor, la palabra que tú dices es muy difícil. Sino que dice el versículo 23: y entraron en la barca, sus discípulos le siguieron. Qué bonito ver que a pesar de que el precio que Jesús les puso a estos discípulos de ser estudiantes, de ser aprendices de Jesús, iba a ser fuerte y caro el precio, ellos dijeron: yo quiero pagar el precio. Es muy importante entonces analizar eso, que esta gente no se ofendió. Por eso puedo decir lo siguiente: un verdadero discípulo de Cristo no se va a desanimar o no se desanimará con la palabra fuerte o dura en medio de los problemas o de las pruebas que Jesús permita que tengas. Un verdadero discípulo va a poder soportar. Y quiero que vean lo siguiente. ¿Te acuerdas? Vamos a lo siguiente. O sea, ¿se acuerdan cuando Jesús habló acerca en Juan 6 y que dijo y hablaba acerca de la palabra de Dios y dijo: yo soy el pan de vida? Dice ahí, Jesucristo habló una palabra muy fuerte y Jesucristo le dijo a la gente: ustedes me seguís por el pan que les doy. ¡Wow! Eso era fuerte, ¿no, hermano? ¿Se acuerdan? En Juan 6 Jesús le dijo a la gente que le seguía: muchos de ustedes me siguen solamente porque les doy de comer físicamente. ¿Te fijas? Jesucristo no se espantaba a predicar la palabra. Jesucristo no se detenía a decir la verdad. La verdad os hará libres, la verdad absoluta la debemos de predicar siempre. En el versículo 60, Juan 6:60 dice: al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¡Wow! Los mismos discípulos dijeron: dura es esta palabra. Y vean lo que dice más adelante en el versículo 67. Bueno, voy a leer el 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esto es en otra ocasión, ¿verdad? Otros discípulos que no quisieron pagar el precio. Pero dijo Jesús a los 12, a sus íntimos, ¿verdad? A los 12 apóstoles, Jesús aprovecha para enseñarles y les pregunta y les cuestiona y les dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y la Biblia dice que Pedro contesta, siempre Pedro alzando la voz, dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Dice la Biblia que ellos siguieron a Jesús. También dice la Biblia
28 al 27, que estos dos discípulos, este escriba y este otro discípulo, que Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a tus muertos. Ese escriba que Jesús le dijo, el escriba le dijo: Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: pero el Hijo del Hombre no tuvo a dónde recostar su cabeza. Como diciendo: pero seguir a Cristo cuesta, pero seguir a Cristo es esto y esto. ¿Estás dispuesto? Y lo hermoso, hermano, es que los discípulos dijeron, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Esa es la respuesta que todos deberíamos de darle a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros deberíamos de hacer. Sus discípulos aguantaron y no se desanimaron y siguieron a Jesús. Amén. Aunque Jesús dijo: el seguirme es duro, el seguirme es dejar que los muertos entierren a sus muertos. ¿Estás dispuesto? Ellos dijeron: sí, estamos. Estos discípulos siguieron a Jesús a pesar de lo duro y difícil que es seguir a Jesús en este mundo. Y seguimos. Ve el versículo 24. ¿Qué pasa, hermanos? Después de que los discípulos tienen el reto enfrente de sus vidas, Jesús les dice: las obras tienen guaridas, las aves tienen nido, pero yo no tuve dónde recostar y no tengo un hogar fijo. ¿Quieres seguirme? Pero deja que entierren mis muertos. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Quieres seguirme? Fuerte la palabra, ¿no? Dice la Biblia que los discípulos, versículo 23, sus discípulos le siguieron. Los que son de Cristo no se van a escandalizar. Los que son de Cristo no van a decir: qué dura palabra. Al contrario, la palabra de Dios no nos desanime, sino la palabra de Dios nos anima a seguir a Cristo, a seguir adelante. Pero quiero decirte otra cosa: una tempestad grande vino. Jesús dijo a sus discípulos: síganme, y sus discípulos le siguieron y subieron a esa barca. Versículo 24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Olas de 5 o 7 metros, ¿no creen, hermano? Olas que cubrían ese bote, esa barca donde Jesús estaba. Dice la Biblia que inmediatamente, pero inmediatamente después que subieron a la barca y que siguieron a Jesús y que tomaron la decisión de seguir a Jesús, pasó esto, y siempre va a pasar esto. ¿Qué pasó? Tempestad. Siempre que quieras seguir a Cristo, va a venir tempestad. Amén. Siempre que queremos hacer lo bueno, vamos a padecer, dice la Biblia. El que quiera, la Biblia dice también que el que quiera entrar al reino de Dios tiene que pasar por muchas tribulaciones. Hermano y amigo que me escuchas, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? Pero ¿qué hacía Jesús en medio de esa tempestad, hermanos? ¿Qué hacía Jesús? Vamos a leer, dice el versículo 25. Y vinieron sus discípulos y despertaron diciendo: Señor, ¿verdad? Sálvanos, que perecemos. Le despertaron. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Amén. Estaba dormido porque lo más seguro, ¿verdad, Melis? Que estaba cansado de sanar a tanta gente, de trabajar tanto, hermanos, de estar en medio de tanta gente, ¿no, hermano? Eso cansaba, era trabajo para mi Señor Jesús, no paraba. Pero él quería ir del otro lado del mar de Galilea para enseñar algo a sus discípulos, hermanos. ¿Qué enseñanza tan grande les dio, hermano? Sígueme. Pero en esa enseñanza también estaba inmediatamente la prueba. Vamos a ver también rápidamente lo siguiente. En Marcos 4:35, en el relato que da Marcos 4:35 al 41, sus discípulos acusan a Jesús. Y sus discípulos le preguntan, como diciendo: ¿no te preocupes por nosotros? Literalmente le dijeron: ¿no tienes cuidado que perecemos? Marcos 4:38 le dijeron, los discípulos le dijeron a Jesús: ¿no tienes cuidado que perecemos? Hermano, cuando nosotros entramos en pánico, cuando nosotros entramos en miedo, decimos a veces tonterías y decimos cosas muy viscerales sin quererlas saber a veces qué decir. ¿Me explico?
Los discípulos le dijeron a Jesús: ¿por qué no nos cuidas? Jesús nos estaba cuidando, amén. Si Jesús no los hubiera cuidado, si Jesús no tenía cuidado de ellos, ve lo que pasó más adelante. El Señor Jesús dice en el versículo, les dijo: ¿por qué teméis? Versículo 26, hombres de poca fe. El Señor no nos va a mandar a hacer algo en lo que no nos podamos librar o salir. Dice la Biblia en 1 Corintios 10:13: pero no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dará juntamente con la tentación la salida. Cada prueba, cada tentación que podamos nosotros tener, dice 1 Corintios 10:13, que no va a haber o no va a ser más allá de lo que tú no puedas resistir. En otras palabras, que siempre el Señor te va a dar la solución y la salida. Amén. El Señor nos mete a la barca, el Señor nos mete en este diario vivir de Cristo, el Señor nos mete a esta tempestad para probarlos, para ver qué hay. Y al principio reprueban, ¿verdad, hermano? Porque le dicen: Señor, sálvanos, ¿qué pasa? ¿Qué no te preocupas por nosotros? Y Jesús les dice: hombres, ¿tenéis miedo? Hombres de poca fe. Vamos a tener que tomar grandes decisiones en la vida, hermanos. Decisiones que van a afectar a la familia. Y por eso Jesús le dijo aquí: hombres de poca fe. El problema vino, hermanos. El problema vino. La tempestad cayó. Y aún hoy en día la gente que predica, hay gente que predica de un mensaje fácil y así no dice la Biblia. Hay gente que te dice: sigue a Jesús y tus problemas se van a acabar. Eso no es cierto. La idea aquí de Jesús es que sigue a Jesús y van a venir tormentas. Sigue a Jesús y la gente te va a criticar y va a hablar mal de ti. Sigue a Jesús y aún la gente te va a faltar de entendimiento de otras cosas que se van a acumular hacia ti. No te va a malinterpretar. Conclusión: seguir a Jesús no va a ser fácil. Seguir a Jesús no va a ser fácil, hermanos, y nunca ha sido fácil. Pero vamos a ver lo siguiente. Jesús les dijo: hombres de poca fe. Dios quiere que seamos hombres de mucha fe. Su miedo, hermanos, vemos primeramente, su miedo fue por falta de fe. Jesús le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Su miedo no fue tanto porque veían las olas, sino porque su fe estaba débil. Hoy en día también, porque hay hermanos que sí pasan la prueba y hay hermanos que no pasan la prueba. Porque hay hermanos que sí tienen fe y hay hermanos que no tienen fe. Su fe está pero muy baja, muy poca. Jesús les dijo: ¿por qué tenéis miedo? ¿Por qué actúan como cobardes? ¿Por qué tienen cobarde o tener miedo? ¿Qué significa? Tener esa sensación de miedo en el corazón, dentro de ti. En el versículo 26 Jesús les dijo nuevamente: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, ¿quién se levantó? Jesús. Se levanta Jesús de donde él estaba durmiendo, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo ¿qué? Grande bonanza. Hermanos y amigos que nos escuchan, dice la Biblia en el versículo 27: y los hombres se maravillaban, diciendo: ¿qué hombre es este? Como dice aquí: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este? ¿Sabes qué hombre es este? Es el hombre llamado Jesús, quien murió por ti, por mí y por todos en la cruz, que al tercer día resucitó. Es el Hijo de Dios que tiene poder para mandar a los mares y para que las olas se paren y para que la lluvia termine. Dios es ese hombre hecho carne en Jesús. Por eso los discípulos se maravillaban y decían: ¿quién hizo esto?
qué de su poder, ¿verdad? Estaban atónitos, estaban fuera de sí al ver lo que el Señor hizo. Conclusión, hermanos, quiero concluir diciéndoles lo siguiente: no importa qué tan grandes sean tus olas, no importa qué tan grandes sean tus olas. Concluimos diciendo lo siguiente: no importa qué tan grandes sean tus olas, sigue a Jesús. No importa qué tan grandes sean esas murallas que tienes que derribar, como ya los muros de Jericó, pero el Señor va contigo, el Señor te va a ayudar. También, número 2, fía tus ojos en Cristo. Y no mires las circunstancias, no mires las olas, no mires la tempestad. Mira a Jesús. Fía en Jesús. Todos recordaremos también la vez que en otra ocasión que había una gran tempestad y venía Jesús, ¿verdad? Que la gente pensó que era un fantasma, y Pedro le dijo: Jesús, si tú eres Jesús, dime a mí, ¿verdad?, que yo pueda caminar como tú sobre el mar. Y le dijo Jesús: ven, soy yo. Y él salió, se acuerdan, y empezó a caminar. Pero dice la Biblia que cuando Pedro puso su mirada en las olas y en la tempestad, se empezó a hundir. Y eso es lo que pasa hoy en día con muchos cristianos, que a veces no ponemos nuestra mirada y nuestra fe en Cristo, sino en las circunstancias de alrededor. Número 3, también para concluir: establece bien tus prioridades. Recuerda o recordando que Jesús es Dios y que Jesús debe de ocupar en tu vida el primer lugar, y en tu vida también ese primer pensamiento diario que pasa por ti debe ser: Jesús reina, Jesús vive, Jesús es verdad. Amén. Y por último, hermanos, quiero decirles esto: sigue a Jesús sabiendo que no va a ser fácil, y que nunca ha sido fácil, y que siempre Dios dará la salida a toda prueba, que sabe que tú la vas a resistir, la resistirás. Recuerda que el Señor va con nosotros y el Señor está con nosotros. ¿Quién es este hombre que aún los mares le obedecen y los vientos? Su nombre es Jesús. Sigamos a Jesús, sabiendo que no va a ser fácil nunca, y que siempre dará la salida a cada prueba que tengamos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te pedimos que bendigas tu palabra, que no regrese vacía, Señor, y que tú nos ayudes a hacer lo tuyo. Gracias por la lluvia, gracias por